¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de salud saludable. Hoy vamos a hacer un programa con dos testimonios de dos pacientes jóvenes que nos cuenten sus experiencias, en este caso de enfermedad de las arterias coronarias, que tuvieron la suerte de consultar a tiempo, se completaron sus valoraciones y se pudo solucionar el problema. Entonces, vamos ya al programa y escuchamos los testimonios. En primera instancia de Carlos y después de Gustavo. Comencemos el programa. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor? Gracias por venir. De nada, un gusto. Bueno, la idea es, como decía en la presentación, uno en los programas anteriores hablaba del colesterol, de la presión, de la diabetes, del cigarrillo, de la obesidad. Y la idea un poco es decir que eso pasa y tiene sus efectos. Bueno, y acá donde ustedes van a transmitir, la idea es que ustedes transmitan a la gente, incluso a los pacientes, qué les ha pasado a ustedes, cómo empezó todo esto, cómo se desarrolló, cómo llegamos al diagnóstico, qué te hicieron y después cómo seguís y cuál es tu visión de todo esto que te ha tocado vivir. Así que en primera instancia me gustaría que le contaras a la gente más o menos qué fue lo que te pasó. O sea, ¿cuáles son tus antecedentes? O sea, ¿vos fumabas, por ejemplo? Bueno, no, yo fumé muy poquito cuando iba a la secundaria. Lo dejé porque jugaba en ese momento al rugby, así que fue prácticamente poco tiempo. Después quiero decirte, yo soy profesor de educación física, he hecho deporte toda la vida y esto que me pasó a mí, medio que yo lo veo todos los días en el gimnasio. Donde trabajo y la verdad que intentando siempre orientar a la gente, ¿no es cierto?, en que tienen que tener una buena alimentación, una buena actividad física para evitar cualquier tipo de problema. Y bueno, un poco lo que me pasó a mí es que primero a los 38 años empecé con una hipertensión. Ahí me detectaron que era hipertenso, empecé a cuidarme desde ahí, ¿no es cierto? Y bueno, a los 50 años, 51 años, es que me pasó esto que era raro. O sea, yo caminé siempre, o trotaba o caminaba, y bueno, caminando me empezó a doler debajo del omóplato, por ejemplo. O sea, me tenía que parar cuando iba en la marcha para tomar, ¿no es cierto?, aire y bajar un poco. Y después me empezó un dolor en el cuello, que bueno, ya ahí es que, ¿no es cierto?, que vine a verte, ¿no es cierto? Previamente a todas estas consultas yo vine a verte y realizamos varios chequeos y no detectábamos nada, entonces era lo raro que se mantuviera esto. En este punto a la gente le quiero contar Sí. de que es cierto, vos, de que empezaste con el tratamiento de la hipertensión, vos estabas ordenado, hacías tu actividad, tomabas la medicación, pero bueno, esto de la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad que enferma las arterias, en este caso las arterias coronarias, es una enfermedad progresiva que el hecho de tener estas cosas controladas a veces no es garantía de que esto esté estable y que por eso la importancia de tener los controles regulares, anuales, a los fines de detectar eventualmente un cambio en síntomas. A todo esto hay que decir que en tu caso, vos el año pasado habías tenido un desgarro muscular en el gimnasio. Claro. Y también fue una cosa similar, me gustaría que le contaras a la gente. Bueno, sí, en realidad el desgarro viene desde hace varios años, es un desgarro pectoral importante y yo asociaba todo lo que me pasaba justamente con el desgarro y no con la parte cardiovascular.
obviamente con varios profesionales donde yo traté el tema, todos encaramos, digamos, por la parte muscular, porque por la parte cardiovascular yo me hacía los controles y todos los controles me salían bien. Claro, Ese es así. problema. Independientemente que el desgarro sí existió, Sí, sí. el problema muscular y toda esta cuestión es cierto, el tema es que en la sintomatología actual que vos sentías, por lo cual consultaste, ese tema del desgarro previo era bastante difícil en principio despegar toda esa sintomatología Exacto. de eso que te había pasado, porque los síntomas eran similares, salvo esa palabra que vos dijiste, ese dolor de mandíbula, ese dolor de cuello, que diferenciaba. En una persona joven, ese cambio es muy importante y que si bien hacíamos un electrocardiograma que estaba normal, hicimos enzimas cardíacas que estaban normales, todas estas cosas estaban normales, pero tu molestia seguía, especialmente cuando caminabas, generalmente en relación a esfuerzo. Tratamos de modificar cosas, esperar un poquito para ver qué podíamos hacer en ese aspecto, pero bueno, realmente decidimos tomar la decisión de hacer un estudio de esfuerzo y me gustaría que le contaras a la gente cómo fue eso, lo que charlamos, por qué decidimos hacer eso. Perfecto, a partir de que hicimos el estudio del test de esfuerzo, en el pico del test de esfuerzo, a mí realmente tuve un dolor en el cuello. Y la verdad que ahí fue que bueno, que vos notaste que algo más había, entonces me derivaste a hacer un estudio, un cateterismo, que fue en Villa Mercedes, en el cardiovascular, donde el doctor Bravo me atendió realmente muy bien, y ahí se detectaron que tenía la arteria de la carótida tapada. Y la arteria de no la carótida, sino la coronaria. La coronaria tapada y 2 circunflejas a media tapar. Claro. Así que bueno, eso fue a partir de ahí un cambio, ¿no es cierto? Porque tuve que encontrarme con eso que yo no me lo esperaba, creyendo que era algo muscular y resultó ser algo totalmente cardiovascular. Bueno, yo estoy dejándolo hablar a Carlos para que él le explique la sensación o qué fue lo que sintió, porque esto es muy importante que para que él con sus palabras, desde el punto de vista del paciente, él pueda explicar qué fue lo que sintió. Y es cierto, lo que llevó a tomar el cambio de conducta era porque no encontramos nada, su electrocardiograma era normal, todos los estudios que habíamos hecho eran normal, el ecocardiograma normal. Pero como siempre les he dicho, a toda esa valoración hay que ponerla en contexto y prestar atención a las palabras del paciente, porque en algo siempre alguna cosa está o aparece o se intensifica o que nunca fue referida antes. Y en este caso era el dolor de cuello, la mandíbula, que marcaba claramente algo que nunca antes habías contado o nunca antes habías expresado. Entonces, en el test de esfuerzo, si bien tu electrocardiograma no se modificó, fue un electrocardiograma que incluso en el esfuerzo se mantuvo básicamente normal, salvo con un cambio muy sutil, pero esa sutileza coincidió con ese dolor similar al que vos sentías, y eso llevó, como yo te explicaba en ese momento, a tomar la conducta de ir más allá, porque a pesar de que todos los estudios globalmente daban normales, esa sintomatología en ese contexto, con ese cambio sutil en el electrocardiograma, deberíamos nosotros ir más allá porque estaba claro que algo más estaba pasando. Y es como así vos decís, elegiste ir al doctor Alfredo Bravo, se hizo los estudios y tenías 3 arterias enfermas, 2 de gravedad, y bueno, ahí se te informó que se te iba a hacer ahí las angioplastías, que de hecho ya lo hemos hablado, la angioplastía, que es la apertura de las arterias a partir de los stents. Y bueno, ¿cómo fue tu vivencia ahí dentro de la sala de hemodinamia? Bueno, ¿Cómo te sentiste? La verdad que en realidad me sentí bárbaro porque no pensaba que uno va con un susto bárbaro. Lógico. Y en realidad fue totalmente distinto a lo que esperaba. Yo veía, digamos, la pantalla que mira el doctor, donde él está haciendo la intervención, y uno se está viendo su propio corazón, sus propias arterias, donde pasan a través del catéter ese, pasan el stent. Y bueno, primero me colocaron 2 stents. Destaparon la arteria principal y después al mes más o menos fui por los otros dos stents. Bueno, la misma sensación en los dos, o sea, no tuve, gracias a Dios, no tuve problema.
Hoy estoy de nuevo bueno, con un cambio de conducta yo mismo, porque hice pesas permanentemente, ahora estoy más con la parte aeróbica, y bueno, y cumpliendo, digamos, todos los estudios que me indican, pero me siento realmente bien, desaparecieron esas molestias, así que bueno, en buena hora que... Perfecto, y contarle a la gente también que Sí. este estudio vos estabas despierto, es con anestesia local, Sí, por el local. brazo, el principio del diagnóstico, y después en la ingle, que vos estabas Sí. dialogando, estás charlando Sí, permanentemente, se te permanentemente. preguntan, es un ambiente, digamos, muy... No, bárbaro, bárbaro. Aparte de la atención, muy profesional. Realmente mi vivencia y la que yo tengo de referencia de otros pacientes, ¿no es cierto?, que han ido en el cardiovascular fue excelente de Villa Mercedes. Entonces, en Así el caso que, de él, para que la gente entienda y Sí. un poco reforzar lo que vos has dicho, es decir, en una primera instancia, punto de partida, lo que encontramos en el cateterismo terapéutico, se decidió en forma conjunta decir, bueno, primero vamos a destapar una arteria, que se te colocaron 2 stents, y después ir Sí. por las otras. Entonces se esperó un tiempo de 30 a 40 días, y después se completó la revascularización completa de las arterias, y has seguido. ¿Cuánto tiempo llevas de todo este Y procedimiento? ya llevo 4 meses. 4 meses. 4 meses. ¿Ajustaste Ya, tus hábitos? exacto, sí, ¿Incorporaste de menor a mayor la actividad física? Fui de menor a mayor, ahora ya estoy caminando, trotando, estoy andando en bicicleta, hago indoor, así que bueno, sí, es un cambio de hábito y por sobre todas las cosas en la comida. Si antes me cuidaba porque era deportista, ahora 10 veces más. Así que, Y haces tu vida normal. Y hago mi vida normal, no me privo de nada. Con los controles Exacto, regulares. ¿no? Que Permanentemente uno tiene con que los hacer. controles regulares. Carlos, te agradezco enormemente tu No, para testimonio. nada. Yo te Necesitaba agradezco a que la vos. gente, necesitaba que la gente recibiera el mensaje para que vean que todo esto que uno habla, que parece una cuestión teórica que no acaba de llegar, pasa en la vida real. Lo tuyo es vida real. Es totalmente real. Y la idea era transmitir en este primer caso por lo menos esta cuestión. Veremos qué nos dice el próximo. Dios quiera. Gracias, Carlitos. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión, CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, continuamos en este caso en el programa presentando casos de la vida real, para que usted vea, como insisto, toda la temática que hemos tocado por separado desde el punto de vista de patologías, cuando se aunan, se juntan, producen enfermedad, en este caso la enfermedad coronaria. Y bueno, seguimos transmitiendo experiencias de pacientes. Ahora ellos son quienes van a transmitir la experiencia, sus vivencias, para que vean que esto realmente sucede. Y bueno, qué mejor aporte que quienes han vivido una enfermedad particular y que, bueno, pueden ustedes recibirla de la mejor forma. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Doc? ¿Cómo Gracias estás? por venir. No, por favor. Bueno, recién lo escuchábamos a Carlos, ahora me gustaría contar tu experiencia, que son casos similares en cuanto a la enfermedad, pero que me gustaría que le contaras a la gente cómo empezó lo tuyo. Antes de que vos se hiciera el diagnóstico, vos fumabas, vos tenías colesterol alto, vos tenías presión alta, tenés antecedentes en tu familia de enfermedad coronaria, esas cosas, para que le contaras a la gente. Sí, en el caso particular mío, digamos, o sea, nunca fumé, siempre tuve un ámbito, digamos, donde fumaban los demás.
a nivel familia sí, tengo familia, mi madre, digamos, tiene problemas cardiovascular también, le hicieron 3 bypass. Y bueno, y siempre fue una vida tranquila, sedentaria, digamos, o sea, y fue muy atípico porque empecé con un dolor, digamos, en el pecho acá, como que se me cerraba. Pensaba que era dolor de garganta, inclusive me fui a hacer ver, a atender con un médico clínico, me dijo que sí, que era la garganta, en fin, me dio un par de medicamentos y más o menos zafé unos días. Y yo notaba que caminaba y como que me faltaba el aire, se me cerraba acá, y me llamó la atención porque tuve, digamos, un estado de nervio, y con el estado de nervio así sentí que me dolió. Entonces, claro, uno piensa, saca cuenta, decir, no me duele para hablar, no me duele para tragar, ni nada con frío. Y cuando tuve esos nervios, digamos, me dolió. Entonces fue ahí donde, digamos, como que miré para otro lado, digamos, en atención, dije, ¿qué pasó? Y bueno, fue ahí que vine, hice la consulta, y bueno, me hiciste la prueba de esfuerzo, me hiciste un electro, que salió medianamente bien, y después me hiciste la prueba de esfuerzo, y yo me acuerdo que no aguanté ni 2 minutos. Me gustaría que le contaras a la gente, porque esto que vos, fuera de esa situación de estrés que vos viviste y que tuviste una sintomatología similar, tus primeros síntomas apareciendo mientras vos los fines de semana jugabas al fútbol, como cualquier persona que va a jugar al fútbol. Entonces me gustaría que contaras eso. Sí, o sea, tenía así esfuerzo físico, jugaba al fútbol, o caminaba, o trotaba, corría, y sentía, o sea, es más, caminaba rápido y sentía acá, es como que se cerraba y ya hasta la voz perdía, y era atípico el dolor, digamos, muy raro, muy atípico, son señales que te manda calcular el corazón, digamos, que está pasando algo, son muy atípicas, digamos. Perfecto, es muy importante insistir en esto porque estamos hablando de una persona que hace su actividad física recreativa los fines de semana, en este caso jugar al fútbol, podría hacer cualquier otro tipo de deporte, incluso caminar, como cuenta él, con un poco más de intensidad, y empezaron a aparecer progresivamente estos síntomas, estas molestias, pero siempre relacionadas al esfuerzo, sí, o situaciones de estrés, que fue la última vez, sí, que te gatilló pensar que algo más podías hacer, claro, y llegaste a la consulta, ¿no es cierto? Exactamente. Y está claro cuando, a ver, vuelvo a repetir, hay que poner los síntomas en el contexto. Entonces en ese mismo momento hicimos un electrocardiograma que básicamente estaba normal, pero como siempre digo, el ecocardiograma también estaba normal, pero son estudios que se hacen en reposo, vos estabas acostado y todo eso, sí, era normal. Sí. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a tratar de producir el síntoma con la misma actividad que vos hacías, que era o cuando caminabas rápido, o cuando estabas ante una situación de estrés, o jugabas al fútbol. Y bueno, y empezaste a pedalear, y entonces, ¿qué pasó? Y empecé a pedalear y empezó a cerrarse el pecho acá, cerrarse, igual que te aprietan acá el cuello y no poder respirar y se te va hasta la voz. Claro. Hasta la voz y es una sensación horrible, digamos, es muy feo. Es muy feo porque, digamos, la falta de oxígeno, de aire, y cuando andaba caminando así no podía ni siquiera cambiar el aire porque sentías como que estás respirando constantemente, digamos, como en una bolsa en la cabeza, una cosa así bastante... Bueno, entonces... Y aparte otra cosa que es, volvemos a lo mismo, que el hecho de haber consultado tempranamente y habiendo puesto en contexto los síntomas y buscar, porque muchas veces hay que tratar de provocar lo que se siente, lo ideal sería que todos los pacientes llegaran, se sentaran con los síntomas y toda la cuestión, y no es así, la gran mayoría de las veces hay que intuirlo, hay que sospecharlo y hay que ir a buscarlo o provocarlo. Y con estudios muy sencillos, muy baratos, y la sintomatología la detectamos. Eso pasa en la gran mayoría de los casos, por eso la consulta temprana es muy importante, insistimos con esto. Bueno, ante la sospecha ya clínica fuerte de que había un problema coronario, como yo te dije en ese momento, fuiste a hacerte el cateterismo y me gustaría que le contaras a la gente, digamos, te hicieron el diagnóstico, cómo recibiste ese diagnóstico, cómo lo viviste vos como paciente, te imaginabas, si bien la sospecha era bastante fuerte como yo te había explicado, ¿cómo recibiste vos el informe en ese momento? Digamos, o sea, me hicieron el estudio, todo, acá en el cardiovascular de San Luis, me atendieron muy bien, y bueno, más o menos ya, o sea, el primer impacto lo tuve acá, y bueno, ya después como que ya se va entrando, se va caminando, y nada, o sea, fue muy tranquilo, muy contenido, me recostaron, o sea, me prepararon antes, con medicación, todo, me sedaron muy tranquilo, después pasaron a la sala de operaciones, y a mí me hicieron una incisión en la hernia, acá en la ingle, perdón, sí, y estaba despierto y estaba viendo todo.
Y me dijeron, bueno, mirá, ese monitor sale tu corazón, tus arterias, es lo que vamos a hacer, vamos a entrar, vamos a hacer esto, vamos a poner el stent. Y si te impresiona, bueno, tenía otro televisor acá del otro lado que pasaban video, en fin. Y bueno, y se veía, pero perfecto, ahí la obstrucción. En tu casa fue una sola arteria, la arteria descendente anterior, que es la arteria más importante del corazón, que estaba prácticamente colgando. Ya se colgaba, colgando. Sí, se cortaba, se cortaba. Me dijeron, cuando miran ahí, dan el diagnóstico, todo dice que era una, después siguen, logran pasar ahí la obstrucción esa y dice, sí, habría que poner dos, pero vamos a poner una, la otra se puede manejar con tratamiento. Bueno. Y hasta ahora, bueno, el domingo hice 3 años de la operación esta y vamos bien y no me puse el otro. Y en estos 3 años, ¿qué cambiaste? ¿Qué entendiste vos que tenías que cambiar o no entendiste nada? No, sí, hay que cambiar mucho. O sea, principalmente creo que hay que bajar son los cambios, vivir más tranquilo, se vive más consciente de lo que uno tiene, se tiene que cambiar la dieta y se tiene que hacer deporte. O sea, deporte, gimnasia, caminar, lo que fuera. Y eso nada más, cuidarse mucho de la comida. Como de todo, no tengo problema, pero siempre en las medidas, digamos, todo con medida. Empezaste todo con un tema de nutricionista, te ordenaste, bajaste de peso, incorporaste la actividad física en forma regular. Sí, pasaba los 90 y pico kilos cuando me pasó eso. Y ahora estoy en los 83, 84 y ahí me mantengo. Bien. Me gustaría saber, después que te hicieron todo este procedimiento, que te hicieron la angioplastía, salió todo bien, empezaste a hacer todos estos cambios. Vos, ¿qué percibías, qué sentías? Porque sos un tipo joven, tenés 50 años, 49 años, tenés mucho por delante y bueno, con estas que hablamos regularmente, voy a decir, bueno, puesto a futuro, puesto a perspectiva, ¿cómo lo ves vos a esto de decir, bueno, ¿qué has pensado vos? ¿Que tenés que hacer un clic, tenés que cambiar? ¿Esto es una cosa necesaria? Sí, digamos, hay que mirarlo de otra manera, digamos, a lo que viene, digamos, y hay que estar muy atento a lo que te dice el cuerpo. Tenés que escuchar mucho el cuerpo tuyo, digamos, sensaciones, dolores, molestias, sobremanera en esta enfermedad, que son totalmente atípicas. Te puede doler, o sea, a mí me agarró acá, a otra gente le agarra boca el estómago, pero es muy, muy atípico y yo creo que si estás atento a tu cuerpo, te vas a dar cuenta y vas a ir al médico. Y tenés que ir cuanto antes y hacerlo, y tener tus controles regulares, que incluso ante la duda, que normalmente si siento esto o aquello, charlamos, lo vemos y siempre tener la consulta temprana, como digo yo, para tener la película completa, es muy importante la consulta y ante cualquier duda simplemente hacerlo. Y tenemos un chequeo fuerte, por decirlo de alguna forma, una vez al año, controlando absolutamente todo, ¿verdad? Sí, con análisis y la ergometría y todo eso y el electro. Y así vamos. Si vos le tuvieras que decir a la gente algo, algún mensaje desde tu vivencia, qué fue lo que te tocó vivir a vos, vos pensaste en algún momento, si te cruzó que esto podía ser, y ¿qué le transmití a la gente? Porque supongo que vos, siendo una persona joven, cada vez que contás que tenés un stent puesto, lo que te pasó, etcétera, etcétera, me imagino que la gente te pregunta cosas y bueno, ¿qué te gustaría transmitirle vos a la gente? No sé, la última gotita, porque no lo asimilaba lo que me estaba pasando, no era a mí, yo decía, no es a mí, es a mi madre, que trataba de tirar la pelota al costado. Y la última gota que me cayó fue que un hecho que hice, que fue de agacharme, estaba sentado yo, me levanto y me agacho, digamos, cuando me agacho, porque me levanto y me agacho rápido, cuando me agaché me ahogué. Y ya de ahí partí al hospital y del hospital partí allá, digamos, es como que decir, un balde de agua fría, sí, soy yo, me pasa a mí, esto, me acordé de vos, de todo lo que me dijiste acá, y no, hay que cuidarse y lo que te dicen tenés que hacer caso, porque esto no te da tiempo a nada, realmente no te da tiempo. Y bueno, caminaba en cámara lenta, después caminaba en cámara lenta, no, sí, parecía Robocop. Está bien. Bueno, Gustavo, realmente te agradezco el testimonio, gracias. Muy amable por estar, por demostrarle a la gente lo que yo insisto, esto es vida real, este programa se puede llamar vida real, esto pasa, simplemente contrólese y hágase las cosas. Así que te agradezco realmente el aporte que han hecho vos y Carlos en este contexto. Muchas gracias. Gracias. CEPRIMET, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular.
Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, como verán, esto es lo que pasa en la vida real. Esto que nosotros hacemos didácticamente de plantear los temas o las distintas patologías en forma seccionada, pasan en forma dinámica, confluyen, los pacientes son biológicamente uno y que bueno, hay que estar atento y saber escuchar y ver el contexto de la sintomatología, analizar los antecedentes, analizar los síntomas y a partir de ahí tratar de buscar la forma de estudiarlos con aquellos elementos que nos aporten lo mejor posible. E incluso aún, ante que los estudios nos den normales, la sintomatología del paciente juega un rol fundamental. Con lo cual, escuchar al paciente es lo mejor que nosotros tenemos como médicos. Y a partir de ahí, hacer o tomar las conductas mejor posible para ese paciente, para solucionarle el problema, eventualmente, o descartar alguna patología en particular. Muy bien, espero que les haya gustado el programa. En otro programa tocaremos otros temas y con otros pacientes que den sus testimonios para que vea que lo que nosotros contamos pasa. Esto es vida real. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.